Esto es terrible. ¿Puede un hombre ser tan arrogante que su muerte se convierta en la más horrible registrada en la Biblia? Fue devorado por gusanos, desde adentro, como un castigo silencioso pero mortal. No hubo batalla, ni enemigo visible, solo el juicio de Dios cayendo sobre un rey que decidió quedarse con la gloria que no le pertenecía. Esta no es una historia cualquiera, es una advertencia, una historia real que ocurrió hace siglos, pero que sigue gritando verdades para nuestro tiempo. Porque el hombre del que hablaremos no era cualquiera, su nombre era Herodes Agripa I, y fue un rey poderoso, admirado, temido y finalmente olvidado. No por falta de logros, sino por la forma en la que murió. Agripa era del linaje real, nieto de Herodes el Grande, criado entre los lujos de Roma, amigo íntimo del emperador. Un hombre que supo ganarse el favor de todos, del Senado, de los judíos, de los líderes religiosos. Gobernó sobre regiones inmensas con mano firme y carisma irresistible. Tenía lo que todo hombre desea: poder, fama, influencia, y aún así no le bastó. Desde su trono observaba cómo el pueblo lo veneraba, y en lugar de dar gloria al Creador, la tomó para sí. Pero esa elección, aparentemente simple, lo llevaría directo a la ruina. Agripa no era un simple tirano, era un rey astuto, encantador, con un don para la política. Sus decisiones podían mover ejércitos, calmar rebeliones, cerrar pactos de paz. Pero su corazón, en secreto, ya se había infectado. No por parásitos, sino por orgullo. Y es que antes de su caída, Agripa cometió otro acto que provocó la ira de Dios. Se convirtió en enemigo de la Iglesia. Persiguió a los seguidores de Cristo, a los mismos que apenas comenzaban a expandir un mensaje de salvación y vida eterna. La historia se está abriendo paso, y lo peor aún no llega. Si esta narración está despertando algo en ti, si sientes que estas palabras no son casualidad, suscríbete, dale like y comparte. No por nosotros, sino para que más despierten antes de que sea tarde. Porque el juicio no ha desaparecido, solo espera su momento. Y esta historia apenas está comenzando. Suscríbete. El poder, cuando no se controla, se transforma en veneno, y Herodes Agripa, embriagado por la aceptación de su pueblo, no solo deseaba ser rey, quería ser adorado. Pero antes de recibir la ovación que lo condenaría, Agripa ya había demostrado hacia dónde se inclinaba su corazón, no hacia la justicia, no hacia la verdad, mucho menos hacia Dios. Su mirada estaba puesta en un nuevo objetivo: destruir la iglesia naciente. Los seguidores de Jesús comenzaban a multiplicarse. A pesar del miedo, predicaban con valentía. Las buenas nuevas corrían por Jerusalén como fuego en campo seco. Y Herodes, al ver cómo crecía esa fe indomable, decidió aplastarla. No lo hizo en secreto. No fue un castigo escondido entre sombras. Lo hizo públicamente como un espectáculo. Mandó arrestar a uno de los pilares de la iglesia, Jacobo, hermano de Juan. Lo condenó sin misericordia y lo mató a espada. El pueblo judío, especialmente los religiosos, celebraron esa ejecución. Y eso fue como gasolina para el ego de Agripa. Quería más aplausos, más aprobación, más gloria. Entonces fue por alguien aún más grande, el apóstol Pedro. Pedro fue arrestado y arrojado a una prisión custodiada por 4 grupos de soldados. La intención era clara: mantenerlo encerrado hasta después de la Pascua y luego ejecutarlo, como hizo con Jacobo. Pero Agripa olvidó algo esencial: ninguna cadena puede resistir cuando el cielo decide intervenir. Una noche antes de su ejecución, mientras Pedro dormía entre 2 guardias encadenado, un ángel del Señor apareció. Una luz resplandeció en la celda. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron,
y Pedro, guiado por el ángel, salió caminando como si nada lo retuviera. El milagro fue tan asombroso que incluso los creyentes pensaron que estaban viendo un espíritu. Pero Dios había respondido, con poder. Herodes, al enterarse, montó en furia, mandó ejecutar a los guardias. El rey estaba perdiendo el control y su orgullo comenzaba a tambalear. Pero él no lo entendió, no se detuvo. Creyó que aún tenía todo bajo su dominio. Lo que no sabía era que su momento más glorioso estaba por llegar, y con él también su sentencia. Pasaron los días. Herodes había perdido a Pedro, pero su imagen de rey fuerte aún se mantenía intacta. Él no podía permitir que una humillación pública manchara su nombre, así que se enfocó en nuevos asuntos de Estado. El orgullo, como una llama viva, seguía creciendo en su interior. Y entonces llegó la oportunidad que tanto anhelaba, una nueva muestra de poder. Los habitantes de Tiro y Sidón, ciudades que dependían del alimento que llegaba de las regiones controladas por Herodes, se encontraban en conflicto con él. Sabían que su futuro estaba en peligro si no restauraban la paz. Así que enviaron emisarios, halagadores y diplomáticos para pedir reconciliación. Lograron que se organizara una audiencia con el rey, un evento público, un momento que parecía político, pero que el cielo ya había marcado como el punto sin retorno. El día llegó, el sol brillaba, la multitud llenaba el lugar. Herodes, sabiendo que tenía toda la atención, se vistió con un manto real tan deslumbrante que, según los registros históricos, reflejaba la luz del sol y brillaba como si fuera de plata. Se sentó en su trono, altivo, y cuando comenzó a hablar, su voz retumbó entre columnas de mármol. Cada palabra salía de su boca con poder, y la gente, en su ignorancia, cayó en el engaño. Gritaban, «Voz de Dios y no de hombre». Los aplausos retumbaban, los vítores no cesaban, y Herodes no dijo nada. No corrigió al pueblo, no negó lo que decían, aceptó la adoración como si realmente fuera un dios. En ese instante, algo invisible sucedió. No fue un trueno, no fue un rayo, fue una decisión celestial. Dios miró desde lo alto, y su paciencia llegó al límite. Muchos hoy piensan que el juicio tarda, que si algo no cae de inmediato, no vendrá. Pero en esta historia, la justicia no se hizo esperar, y ahora, lo que le ocurrió a Herodes fue tan espantoso, que aún hoy, siglos después, sigue provocando escalofríos. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjamelo saber en los comentarios, antes de que conozcas el castigo más terrible que cayó sobre un rey. El pueblo gritaba, los vítores llenaban el aire, los ojos brillaban de emoción mientras miraban a Herodes en su trono, reluciente como una estatua viviente. Y él simplemente sonreía. Aquello no era solo orgullo, era idolatría. En lugar de detener el clamor, en lugar de alzar la mano y decir, «Yo no soy un dios», Herodes se dejó acariciar por cada palabra, por cada aplauso, por cada adulación. Aceptó la gloria, y en ese instante el cielo habló, no con voz, sino con juicio. La Escritura no deja espacio a la interpretación. Al momento, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. No fue una enfermedad natural, no fue un accidente, fue una sentencia directa. Un ángel invisible descendió, no con espada, sino con un castigo más silencioso y más terrible: gusanos. Herodes cayó. Su cuerpo, glorioso hace unos minutos, comenzó a retorcerse en un dolor indescriptible, no frente a sus enemigos, no en un campo de batalla, sino delante del mismo pueblo que lo estaba adorando. La carne comenzó a corromperse, desde dentro. Los gusanos lo devoraban vivo. Un castigo lento, inmundo, repulsivo, como si el mismo cuerpo de Agripa revelara lo que por años se ocultó en su interior: orgullo, corrupción, arrogancia.
El historiador Flavio Josefo relata que Herodes agonizó durante 5 días. 5 días de gritos, de fiebre, de pudrición, mientras el pueblo observaba cómo su rey se deshacía, no bajo una espada, sino por un castigo que venía de lo alto. Así terminó el hombre que se dejó adorar como un dios, no en honor, sino en vergüenza. Y si hasta aquí has llegado, si esta historia ha tocado algo en ti, no olvides suscribirte y dejar tu like, para que más personas puedan ver cómo Dios sigue siendo justo. Porque esto aún no termina. El cuerpo de Herodes yacía roto, corrompido por dentro, sin gloria, sin dignidad. Pero lo que lo mató no fueron los gusanos. Lo que lo mató fue el orgullo, porque antes de que su carne se pudriera, su alma ya estaba podrida. Herodes no fue el primero en caer por este pecado, ni sería el último. Desde el principio de la historia humana, el orgullo ha sido la raíz del colapso de imperios, de reyes, de naciones y de almas. Fue el orgullo el que expulsó a Lucifer del cielo. Fue el orgullo el que cegó a Faraón, y fue ese mismo veneno el que Herodes dejó crecer en su interior hasta que ya no pudo distinguir la adoración del peligro. Cuando el pueblo gritó, voz de Dios y no de hombre, Herodes tuvo una elección. Pudo haber dicho, no soy más que un siervo, toda gloria le pertenece al Altísimo. Pero no lo hizo, se quedó en silencio. Ese silencio fue su sentencia. Dios no comparte su gloria, no porque sea egoísta, sino porque Él es el único digno. La Biblia lo dice con claridad en Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Herodes no se postró, no se arrepintió, se exaltó a sí mismo, y en ese instante dejó de ser rey para convertirse en un ejemplo de lo que sucede cuando el corazón del hombre se eleva más allá de lo que fue creado para soportar. Y esto no fue solo un castigo físico, fue una advertencia espiritual, porque en su momento de mayor grandeza fue cuando Herodes mostró su mayor debilidad. No supo humillarse, no reconoció que su trono, su autoridad, su voz, no eran suyas, sino permitidas por Dios. El juicio no fue inmediato por capricho, fue inmediato, porque el corazón de Herodes ya no tenía vuelta atrás. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que el orgullo ha intentado robarle a Dios lo que solo a Él le pertenece? Es momento de reflexionar, porque aún falta la parte más importante, lo que esta historia dice sobre ti y sobre mí. La historia de Herodes Agripa I no terminó con su muerte, porque hay muertes que no solo apagan una vida, sino que encienden advertencias eternas. Herodes fue devorado por gusanos, sí, pero lo más terrible fue que se separó de Dios para siempre. No por falta de oportunidades, sino por orgullo. Un orgullo tan grande que en lugar de arrodillarse ante el Creador, se sentó en el trono como si fuera Él. Y aunque esta historia ocurrió hace casi 2000 años, la misma lucha sigue viva hoy. Vivimos en una generación hambrienta de aplausos, adicta a los votos, sedienta de reconocimiento. Personas que buscan ser dioses de sí mismos, que quieren tener la razón, el control, el poder. Y aunque ya no gritamos «voz de Dios» frente a un trono, muchos lo dicen con sus actos, con sus egos, con sus corazones que ya no necesitan a Dios, porque se bastan a sí mismos. Pero el corazón humano nunca fue diseñado para cargar la gloria. Solo Dios puede sostenerla, y cuando un hombre o una mujer intenta tomar esa gloria para sí, la caída es inevitable. Herodes murió como advertencia, murió para que tú y yo no cometamos el mismo error, porque la soberbia es sutil, se disfraza de éxito, de inteligencia, de carisma, pero tarde o temprano se revela. Y lo que empezó como una pequeña grieta en el alma, termina como una herida mortal que nadie puede curar. Pero hay esperanza, porque mientras tengas aliento, todavía puedes darle la gloria a Dios. Todavía puedes inclinarte ante Él
y decir con humildad, todo lo que tengo es por ti. No esperes el juicio para recordar a Dios. No necesitas ser devorado por gusanos para entender que la gloria no te pertenece. Esta es la historia de un rey que se creyó eterno y se convirtió en ejemplo eterno de lo que sucede cuando el hombre se olvida de su Creador. Si esta historia te habló, si algo dentro de ti despertó mientras escuchabas, comparte este mensaje. Suscríbete para seguir recibiendo estas verdades que el mundo quiere silenciar. Y dale like si crees, como yo, que la gloria solo le pertenece a Dios.